Ser derribado por el Espíritu. ¿Es bíblico o es un engaño peligroso? Ahora, ser derribado por el Espíritu es una respuesta física temporal a un encuentro con Dios que causa que alguien se caiga. A veces, los términos utilizados son caer bajo el poder o ser abrumado en la presencia de Dios. Ahora, algunos ven esto como un movimiento de Dios, pero otros creen que esto es algo antibíblico e incluso demoníaco. ¿Es bíblico? ¿Es extra bíblico o es antibíblico? Veamos algunos de los argumentos que dicen que derribarse en el Espíritu no es bíblico. Una de las más grandes críticas de esta manifestación del Espíritu Santo es John MacArthur. Su postura es que las experiencias sobrenaturales modernas son una corrupción de la espiritualidad bíblica. Él conecta cosas como hablar en lenguas y también ser derribado por el Espíritu con religiones paganas. Y de hecho, tú puedes ver algunas de las manifestaciones del Kundalini y para una persona que no conoce la diferencia, dirán, wow, esto se ve exactamente como lo mismo que pasa en círculos carismáticos. Pero también puedes ver el agua y el alcohol desde la distancia y pensar que son lo mismo, cuando realmente no lo son. Otro argumento que la gente utiliza en contra de ser derribado en el Espíritu es la ausencia de un mandato bíblico directo. No hay ninguna mención explícita en la Biblia de creyentes siendo derribados en el Espíritu como una práctica normal. Los críticos argumentan que la Escritura no comanda a los creyentes a buscar esta experiencia. Está el ejemplo como por ejemplo las epístolas de Pablo que no lo enseñan como parte de la doctrina de la iglesia o su práctica. Otra gente argumenta también que caer bajo el poder de Dios es muy consistente con religiones no cristianas, como el Kundalini, el hinduismo y otras tradiciones shamanísticas que ocurren en distintas religiones. Y los críticos argumentan que si eso ocurre fuera del cristianismo, debe ser un engaño y deberíamos alejarnos de esto. Pero incluso Satán usó también las Escrituras para venir en contra de Jesús y Jesús no tiró las Escrituras. Solo porque Satán copie y abuse las cosas no quiere decir que debemos tirar todo aquello que el enemigo utiliza para engañarnos. Por ejemplo, la meditación. La meditación sí se practica en religiones orientales, pero no quiere decir que entonces tomemos toda escritura que habla de meditación y la tiremos, porque otras religiones paganas tienen esta práctica y la ponen en su propio contexto. El otro argumento en contra de ser derribado con el Espíritu es el riesgo de manipulación emocional. Algunas personas argumentan que la gente cae por causa de la presión de los pares, por sugestión o influencia psicológica. Las preocupaciones sobre los excesos de los carismáticos, donde la gente busca manifestaciones en vez de Cristo, son muy normales. Hay experiencias falsas y manipuladas que a veces le quitan crédito a los movimientos genuinos de Dios. Y si bien hay verdad de que algunas personas lo hacen por manipulación, he visto gente siendo empujada, he visto gente cayendo simplemente por cortesía, solo para que quien estaba predicando no se sintiese menos ungido o algo así. Además, en los círculos carismáticos, el problema de ser derribado en el poder de Dios y caer bajo el poder de Dios realmente se ha convertido en una religión. Y la gente lo hace como una rutina, ya no siente ningún poder de Dios. Y entonces es más un emocionalismo y para algunas personas es una forma de manipulación. Y quienes predican empujan a la gente, lo cual está mal. Otro argumento que se usa es en 1 Corintios. Se habla del orden versus el caos, que todas las cosas deberían ser en decencia y en orden. Pablo enfatiza una alabanza en orden cuando ser derribado se puede percibir como algo caótico. Estas personas dicen que manifestaciones como ser derribado en el Espíritu interrumpen los servicios y no pueden ser de Dios. Pero si ves los evangelios y ves algunas de las cosas que Jesús hizo en las sinagogas, eran también muy disruptivas y no eran en decencia y en orden como la gente lo percibe. Y aún así, este fue Dios en la carne haciendo estas cosas para traer su orden. Incluso las liberaciones también pueden ser vistas como indecentes. Pero tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo se mueve, no lo contristamos, pero esto no quiere decir que también creamos cosas bizarras alrededor que no tienen ningún punto. Cuando el poder de Dios toca a la gente y la gente es liberada, o quizás cae, o se pone de rodillas, o llora, para algunas personas esto no es decente. No debe mostrarse la emoción. Creo que tenemos que tomar esas escrituras en contexto y no necesariamente sacarlas de contexto y exprimir cualquier movimiento del Espíritu Santo de nuestras congregaciones.
Ahora, el asunto de ser derribado por el Espíritu, de caer por el poder de Dios, ¿es extrabíblico o antibíblico? Tenemos que entender que en la Biblia hay cuestiones extrabíblicas y también cuestiones antibíblicas. Una práctica extrabíblica es aquella que no está explícitamente mencionada en la Biblia, pero no la contradice. Por ejemplo, hay muchas prácticas extrabíblicas, como los edificios de la iglesia. Muchos de nosotros gastamos mucho dinero en estos edificios y eso no está en la Biblia. No vemos edificios en el Nuevo Testamento. Pablo diciéndole a cada iglesia que tiene que tener un presupuesto para su edificio. O llamados al altar, por ejemplo. Gente viniendo a recibir a Jesucristo, yendo a un cuarto. No vemos eso en la Biblia. Eso es extrabíblico, pero no es antibíblico, no es contrario a las enseñanzas de la Biblia. O algo que muchos estamos acostumbrados, no nos imaginamos a la iglesia sin una escuela dominical. Y tampoco eso está en los domingos. Es extrabíblico, pero no es antibíblico. Algunas personas argumentan que ser derribado en el Espíritu cae en la categoría de prácticas extrabíblicas. Ahora, ¿qué son las prácticas antibíblicas? Son aquellas que contradicen claramente a las Escrituras. Ahora, ser derribado en el Espíritu, si estuviese condenado en la Biblia, sería antibíblico, pero no hay ningún pasaje que lo prohíba explícitamente. Entonces, por cierto, hay un debate entre los cesacionistas y los continuacionistas. Los cesacionistas creen que los dones sobrenaturales se terminaron con los apóstoles. Por ende, cualquier manifestación del Espíritu Santo es realmente rechazada. Los continuacionistas creen en los milagros y manifestaciones hoy en día. Y es nuestra interpretación del libro de Hechos y de los Evangelios lo que influencia nuestra visión sobre los dones espirituales y sus manifestaciones. Entonces, aquí algunos argumentos utilizados a favor de ser derribado en el Espíritu, o como yo lo llamaría, el precedente bíblico por caer bajo el poder de Dios. Tenemos el trance de Pedro. La Biblia dice que Pedro cayó en un trance. No sabemos si cayó para atrás, para adelante, si simplemente fue noqueado y se fue al reino espiritual. Pero sí sugiere que ese encuentro con Dios causó un estado físico alterado. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 9 y 10. También está el trance de Pablo. La Biblia dice que Pablo cayó en trance y recibió la revelación divina. Libro de Hechos, capítulo 22, 17 y 18. Vemos a Jesús y los soldados en Juan 18, 5, 6, cuando Jesús dice, yo soy, y los soldados cayeron al suelo. ¿Cayeron hacia atrás, hacia adelante? No lo sabemos. Pero sabemos que la presencia de Dios puede físicamente abrumar a la gente, lo cual es consistente con instancias donde la gente encuentra la presencia de Dios o de un ángel y cae por miedo, por temor. Y Dios los toca y dice, no tengas miedo. Entonces, la presencia de Dios puede ser muy abrumadora. La experiencia de conversión de Pablo en el libro de Hechos, lo vemos y vemos que él cayó al suelo cuando encontró a Jesús en el camino a Damasco. Ahora, cayó hacia adelante, hacia atrás, no lo sabemos, pero indica el poder de Dios y que a veces esto puede hacer que alguien caiga involuntariamente. También lo vemos en la dedicación del templo de Salomón, segundo Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14, que el sacerdote no podía estar de pie frente a Dios por causa de su gloria. Esto muestra que la presencia de Dios puede físicamente afectar a la gente. Nuevamente, no dice si cayeron hacia atrás o adelante. No quiero leer estas escrituras lo que no dicen, pero el principio principal es este. La presencia de Dios puede causar una sensación muy abrumadora en la gente de Dios y hace que caigan. También debemos entender el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que puede fluir y puede hacer maravillas. Por ejemplo, la gente buscaba tocar a Jesús por causa del poder que fluía de él. O también los pañuelos de Pablo que sanaban a la gente y expulsaban demonios. Una mujer tocó el atuendo de Jesús. Si el poder de Dios puede fluir por el toque, es razonable creer que puede hacer que alguien caiga. ¿Alguna vez tocaste una conexión eléctrica accidentalmente? Hay un shock que atraviesa tu cuerpo. Ahora, el poder de Dios es gentil, pero el poder es poder. Hay veces en el que el poder de Dios te toca y tus rodillas se desploman. Te sientas liviano y al mismo tiempo pesado. Una de las definiciones de la palabra gloria es sentir el peso. Es posible experimentar este poder y distintas personas responden distinto a esto. Hay personas que responden sin emociones y otras con expresiones emocionales muy intensas.
También debo resaltar que no solo vemos en la Biblia que el poder de Dios toca a la gente, sino que este fenómeno ha sido reportado a través de la historia de la iglesia. Si tú lees a Jonathan Edwards en El Gran Avivamiento, o Charles Finney, o los movimientos pentecostales o carismáticos, verás a mucha gente reportar tener encuentros profundos con Dios que llevaron a transformaciones profundas y hubieron manifestaciones que al principio parecían simplemente algo extrañas, porque nadie estaba acostumbrado a ver manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces es fácil saltar a conclusiones rápidamente y decir, esto es demoníaco, simplemente por nunca haberlo experimentado o porque no lo habías visto. Pero debemos tener cuidado de no nombrar a todo demoníaco. ¿Por qué? Porque podríamos estar contristando al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo discernimos qué es demoníaco y qué es del Espíritu Santo? Tenemos que chequear el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si la gente verdaderamente cambia, es convencida y se acerca a Dios, ¿debería la manifestación ser rechazada? Un encuentro real con Dios puede tener efectos físicos sin ser demoníaco ni falso. Y tú puedes ver las Escrituras, distintos casos de manifestaciones físicas, cosas extrañas que la gente experimenta. La Biblia no esconde esas cosas. La Biblia no se esconde de esto. Para decir que Dios ya no puede moverse de un modo en el cual la gente experimenta risa, o llanto descontrolado, o entra en un trance, o recibe visiones, o profetiza, o tiene sueños, o cae bajo el poder de Dios, debemos tener cuidado de no echar a la hierba con la maleza, sino juzgar a esta experiencia por su fruto. Y sí quiero encarar la cuestión del espíritu Kundalini. El hecho de que algo pueda ser falsificado no significa que lo genuino no sea real. Hay cosas que hacen una mímica del poder de Dios. Lo vemos en Éxodo 7, 11 y 12, Mateo 24, 24. Falsas señales y falsos cristos que vendrían. La cuestión no es si la gente tiembla y cae, sino ¿para quién va la gloria? ¿Cuál es el fruto de esto? ¿Cuál es el punto? No desarrollemos un miedo insalubre a lo falso y nos haga tener un mayor temor a lo falso que hambre por lo real y lo genuino. Sí, no todas las manifestaciones son genuinas. 1 Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Algunas experiencias pueden ser emocionales, pueden ser manipulación, pero no invalida las experiencias reales que gente tiene. Entonces, en resumen, ser derribado en el espíritu es bíblico. No hay ningún comando directo a buscar esta experiencia, pero el marco bíblico muestra que hay gente que sí cae o que no es capaz de estar de pie en la presencia de Dios. ¿Es extra bíblico o antibíblico? Es extra bíblico, no antibíblico, porque no hay ningún pasaje que lo prohíba. ¿Deberías tú como cristiano aceptarlo? Si glorifica a Dios y produce fruto espiritual, no debe rechazarse de plano. Pero se necesita discernimiento para separar los encuentros genuinos del emocionalismo. Ahora, si estás viendo esto y eres un pastor o eres alguien que predica y evangeliza y practicas orar por gente y ellos caen, ¿podrías dejar de empujar a la gente si no hace nada para añadir a tu unción? Número 2, tener más gente en el suelo no va a cambiar su vida si tú los empujas. Deja que el Espíritu Santo los toque. Y si lo hace, y ellos caen, bueno, alabado sea Dios, si lo hace. Ahora, la pregunta real es, ¿cuál es el fruto que va a venir por causa de este toque? Esto es lo que realmente estamos buscando. Estoy mucho más interesado en buscar gente que sea sanada, liberada, que haya revelación en sus vidas, que alguien rodando en el piso o cayendo al piso. Si bien yo doy la bienvenida a las manifestaciones del Espíritu Santo, creo que mucha gente, como yo, estamos cansados de ver a otras personas inventando o produciendo cosas en la carne cuando el Espíritu Santo no se mueve y tratando de hacerlo mover al hacer a la gente caer. Esto no honra a Dios, no honra al Espíritu Santo y no ayuda ni deja un fruto espiritual. Gracias por ver este video. Déjame saber en los comentarios, ¿has experimentado ser derribado por el Espíritu? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Has sido empujado? ¿Cómo fue esa experiencia? Comparte tus comentarios abajo. En mi experiencia personal, yo he experimentado situaciones donde he caído, pero diría que la mayor parte de las veces he sido empujado. He orado por personas y tengo mucho cuidado de no empujarlos, porque simplemente sé cómo se siente. Y a veces yo oro y la gente está a punto de caer y yo los agarro
Y realmente quiero que la gente experimente la presencia de Dios. Si esto les hace caer, bueno, que así sea. Pero no es el objetivo. El objetivo es conocer a Jesús, desarrollar el fruto y experimentar liberación que solo Dios puede dar.